pies. De allí Jesús partió y fue a la región de Judea, tras el Jordán, y el pueblo volvió a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Y algunos fariseos le preguntaron para ponerlo a prueba si era permitido que un hombre se divorcie de su esposa. Él respondió: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió escribir carta de divorcio y despedirla. Jesús replicó: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandato, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los que eran dos serán una carne. Así ya no son más dos sino uno. Por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, y les dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra ella, y si ella se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Trajeron unos niños a Jesús para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Al verlo, Jesús se enojó y le dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no les impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. Os aseguro, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y él tomó a los niños en sus brazos, puso las manos sobre ellos y los bendijo. Al salir Jesús para seguir su camino, un hombre llegó corriendo e hincándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Ya saben los mandamientos: ya sabe los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces el hombre respondió: Maestro, todo eso guardé desde mi juventud. Entonces Jesús lo miró con amor y le dijo: una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero al oír esto se apenó y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús miró alrededor y dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán los ricos en el reino de Dios. Los discípulos se espantaron de sus palabras, pero Jesús les volvió a decir: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron aún más y decían: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Jesús los miró y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro le dijo: nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: os aseguro que ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre o madre, esposa o hijos o heredades por causa de mí y del Evangelio dejará de recibir 100 tantos ahora, en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madre, hijos, heredades, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Iban de camino a Jerusalén. Jesús iba delante de los discípulos y ellos estaban asombrados y lo seguían con miedo. Entonces volvió a tomar a los 12 apartes y empezó a decirles las cosas que le iban a suceder. Les dijo: mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y lo azotarán, le escupirán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron: Maestro,
quisiéramos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él le preguntó, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos contestaron, podemos. Y Jesús les dijo, a la verdad, de la copa que yo bebo beberéis, y del bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a quien está reservado. Cuando lo oyeron los 10, empezaron a enojarse con Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen autoridad sobre ellas, pero entre vosotros no será así. Antes el que quiera ser grande entre vosotros sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero sea siervo de todos, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces llegaron a Jericó, y cuando Jesús, sus discípulos y una gran compañía salían de Jericó, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír que era Jesús el Nazareno, empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y muchos lo reprendieron para que callara, pero él daba mayores voces, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo, llamadlo. Lo llamaron diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojó su capa y se levantó y vino a Jesús, y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? El ciego respondió, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha sanado. Y en el acto recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Marcos 10.